Hola, shalom amigos del canal Un Bakari Suelto en Israel. Les habla Sergio Bakari y hoy es un hermoso día en Jerusalén. Estoy en el Monte del Templo, como les prometí, como me pidieron muchos de ustedes. Bueno, aquí me tienen. Subí al templo después de un montón de revisaciones. Me sacaron la Biblia en la entrada y me dijeron de que no puedo acá hacer todo tipo de cosas que tengan que ver con oraciones, rezos o cosas que estén relacionadas con la religión judía, por respeto al lugar. Lo que vemos detrás mío es el Domo de la Roca. El Domo de la Roca no es una mezquita, es un monumento que se construyó, que cubre la piedra por la cual, según la tradición musulmana del Islam, subió Muhammad al cielo. Voy a hacer un recorrido por este lugar y les voy a contar un poco sobre la historia, lo que había aquí hace 2000 años y vamos a ver cuánto se puede filmar y qué importante es este lugar. Les recuerdo que si les gusta este video o todos los videos que yo suelo publicar, los invito a suscribirse al canal, a participar, a comentar, a hacer crítica productiva y yo haré lo que puedo por satisfacer lo que ustedes me piden y por satisfacer sus deseos. Vamos a empezar el paseo. Supongo que va a ser un día lindo, atractivo y un paseo, yo creo que muy emocionante. Empecemos. Como les dije antes, este es el Domo de la Roca y no es un lugar sagrado, es un monumento. Esto que les muestro ahora sí es una mezquita llamada Al-Aqsa y es el tercer lugar más sagrado en el Islam. Me encantaría entrar a ambos, pero di mi palabra a las autoridades israelíes que no lo intentaría. Esa parte se las debo. Igual nos falta lo que recorrer aquí, pero antes les cuento un poco del lugar. El Monte del Templo es una explanada sagrada en la parte sureste de la ciudad vieja de Jerusalén. Es un cuadrado plano a 750 metros por encima del nivel del mar. Aquí estaba edificado el edificio más sagrado para el judaísmo, la Casa de Dios, o el Gran Templo, tanto el primero como el segundo. Y según la halajá, que es la ley judía, el único lugar en el cual se podrá reconstruir. Hacia aquí fijan sus cuerpos los judíos 3 veces al día para orar, ya sea para agradecer, pedir o expresar el deseo que se construya el tercer templo. El Domo de la Roca que estamos viendo es un monumento que dentro suyo hay una roca, que según la tradición de ella se creó el mundo, Eben Ashtia. La misma roca que Abraham intentó sacrificar a su hijo, Yitzhak según el judaísmo o Ismael según el Islam. Y es la misma roca que el profeta Muhammad dejó sus últimas huellas para subir desde aquí al cielo junto al ángel Gabriel. Por esas dos razones que acabo de nombrar, este monte es más que nada un volcán que amenaza con erupción desde los años 20 del siglo pasado, ya que los árabes temen que el movimiento sionista promovió el retorno de los hijos de Israel a la tierra de Israel para la reconstrucción de aquel templo. Esto que vemos es en dirección al Monte de los Olivos y esa es la iglesia del Dominus Flevit, que significa el Señor lloró, haciendo referencia, por supuesto, al llanto de Jesús cuando desde allí lloró por Jerusalén, por lo que sucedía aquí mismo en la época del segundo templo. Desde la Guerra de los 6 días, este lugar está bajo soberanía israelí, pero ningún país del mundo la reconoce como tal. Los asuntos administrativos están a cargo aquí del Waqf, que pertenece a Jordania. Sí, no a Israel. Por todos lados hay aquí vigilantes de esa policía árabe que controla que no se realice aquí ninguna clase de culto. Son muy estrictos al respecto y también a mí me persigue todo el tiempo vigilantes. Como me quitaron el Tanaj en la entrada, no puedo traer las citas que había preparado, pero algo recuerdo, no se preocupen amigos. Aquí ya vemos un enfrentamiento de las autoridades jordanas. Por lo visto, desconfían de una persona. Uy, ¿qué es eso? ¿Un cacique? Stay on spot. Explanation, then we'll have this.
برا مش هون. Bueno, por lo visto, desconfían que esa persona con esa vestimenta intente hacer aquí algún culto. De esto es lo que les estaba diciendo antes. A mí también me están siguiendo de lejos todo el tiempo. Los veo con el celular cuando intento hacerme un selfie, por ejemplo. En la Biblia es nombrado este monte de varias maneras, principalmente Har Zion o Har Adonai. Una sola vez es nombrado como Har Moriah, cuando el rey Shlomo comenzó la construcción del primer templo aquí mismo, según mi entender. ¿Por qué aquí mismo? Porque él la construyó por encima de aquella roca de la fundación que está tapada hoy por esta cúpula dorada. La tradición judía identifica este monte con Eretz Moriah, o la tierra de Moriah, donde se realizó la atada de Yitzhak, y no el sacrificio de Yitzhak. Yo no sé por qué ustedes lo llaman sacrificio de Yitzhak cuando no hubo ningún sacrificio. No sé por qué lo siguen llamando así. La cuestión que Har Havait, que es como lo conocemos hoy, es citado 2 veces en la Biblia. En la profecía de Irmiau de la destrucción de la ciudad y en una profecía muy parecida del profeta Mica. El significado de Har Havait literal vendría a ser el monte de la casa, pero todos sabemos que nos referimos a la casa de Dios. De acuerdo con el Tanaj, cuando se repartió las tierras a los descendientes de las tribus, esta zona este de Jerusalén la recibió la tribu de Binyamin, sus herederos, pero ellos no lograron conquistarla. Era una ciudad jebusea muy fortificada y sin demasiada importancia. La parte occidental de Jerusalén la heredaron los descendientes de Yehudá, que sí lograron conquistar su porción y se asentaron allí al vencer a los cananeos. Pasaron los siglos y el rey David decidió conquistar esa fortaleza jebusea fuera de esta explanada, y él la llamó Ir David. Llamó a ese lugar de esa forma y lo transformó en la capital de su Reino Unido. Su hijo Shlomo construyó frente al palacio del rey el primer templo, en la cima de la colina que hay debajo de esta explanada, en la piedra que nombré al principio y en terrenos que su padre David adquirió con dinero por orden del profeta Gad. Les relaté, creo que en un paseo sobre este capítulo. Yo se los voy a buscar y se los voy a poner. Así que quien lo quiera ver tiene que pinchar en la esquina acá de arriba a la derecha, donde dice está la letra I. Si sigo con el relato en orden cronológico, el primer templo se mantuvo en pie más o menos 380 años, siempre bajo soberanía de reyes de Yehudá, ya que al fallecer Shlomo, el Reino Unido de Israel se dividió en 2, y aquí reinaba solo el rey de Yehudá y Binyamin, en el norte el reino de Israel. Cuando Koresh, el rey persa, permitió la libertad de culto en Jerusalén, los judíos que habían retornado de Babel no se demoraron en construir el templo de Shlomo y edificarle a su Dios una casa. 70 años después de la destrucción del primero, se inauguró, por cierto, el segundo templo. Si bien era más chico que el primero, y mucho más chico que lo que nosotros imaginamos, con el correr de los siglos se conservó hasta que llegó Herodes y decidió transformarlo en el siglo I a.C., en algo magnífico e imponente. Herodes le cambió la topografía al lugar y cubrió la colina con este piso de la explanada que estamos caminando ahora. Esta explanada está sostenida por los famosos 4 muros. Ayer les mostré en el video la esquina de los muros sur y occidental. Y esos 250 metros cuadrados de la cima de la colina que existían antiguamente, Herodes los transformó en 15 hectáreas, es decir, 150.000 metros cuadrados. Si bien la explanada sigue en pie hasta hoy día, el templo fue destruido por los romanos en el año 70 por el emperador Titus o Tito. Quiero contarles que Jesús vivió en esta época,
Y por eso este monte y el gran templo son citados muchas veces en la Biblia cristiana o el Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas relata cuando Jesús se le perdió a sus padres y cuando estaban en peregrinación rumbo a Jerusalén desde Nazaret, cuando Jesús tenía 12 años, y más tarde fue encontrado dentro del templo asombrando a las multitudes con su sabiduría. Según la tradición judía, Jesús desarrolló mucho enojo contra el templo, contra todos esos festivales que se hacían en este monte del templo y contra los sacrificios que se hacían en este mismo lugar. Lo tomaba como la sucursal de la corrupción y de la codicia, y de eso les trató de inculcar a quienes subían hasta aquí. Quizás esa sea la razón por la que este lugar es sagrado para el judaísmo y el islam, pero no para el cristianismo. Él fue además uno de los que predijo su destrucción. Quien visite hoy Jerusalén verá que aquí, en el monte del templo, no hay nada cristiano, y todo lo cristiano está debajo, desparramado en la ciudad vieja de Jerusalén dentro de las murallas. Los romanos le cambiaron el nombre a Jerusalén y la pasaron a llamar Ilia Capitolina. Quisieron borrar de la memoria todo el pasado de esta ciudad y del pueblo judío. En el año 313 se transformó Jerusalén en la capital del cristianismo, luego que ésta se declaró como la religión romana oficial por el emperador Constantino. Jerusalén se transformó en la capital del Imperio Bizantino y de a poco se construyó iglesias sobre los restos de las casas judías como testimonio de la prevalencia de esta religión por aquella oprimida y vencida, la judía, que ya estaba en el exilio y era una religión que no aceptó la llegada del Mesías. Y para cumplir la famosa profecía de Jesús, que no quedara del templo Even al Even Asher lo titparek, por palabras de Jesús. Si bien los alrededores florecían de iglesias, esta explanada estuvo abandonada toda la época bizantina. Es más, se dice que se utilizó como misbala de la ciudad, vendría a ser como donde se tiraba la basura. Luego llegaron los musulmanes que conquistaron la ciudad en el año 638 y ellos reconstruyeron la explanada y le devolvieron la vida y su gloria. Pero 500 años después llegaron otra vez las cruzadas y transformaron la cúpula de oro en un lugar sagrado para ellos, al que llamaron Templum Domini. Además, a Leijal Shlomo, donde hoy por hoy está la mezquita del Aqsa, lo transformaron en un lugar también de rezos, al que llamaron Templum Solomonis, que vendría a ser el templo de Salomón para cultos cristianos o católicos. En eso no estoy muy seguro. Salah ad-Din o Saladino vino aquí, reconquistó Jerusalén para el Islam y devolvió todo a como estaba antes, es decir, para los musulmanes. Pero Jerusalén no tuvo mucha importancia para el Islam todos esos años de la época mameluca. Luego llegó la Tercera Cruzada y luego vino la era otomana de los turcos en el año 1517, sin muchos cambios en toda esa época. Los otomanos se ocuparon más que nada de reconstruir y agrandar las murallas de la ciudad. Pero durante toda su época otomana estaba prohibido subir aquí, por ejemplo, turismo o toda persona que no era musulmán y no subía para rezar. Pasó 350 años hasta que un no musulmán pisó este terreno. Se trató de la reina de Bélgica, que había recibido un permiso especial. En el año 1855 visitó el lugar un inmigrante judío llamado Moshe Montefiore. Esta buena persona fue quien comenzó la construcción de barrios judíos fuera de las murallas y fue el fundador de la parte nueva o moderna de Jerusalén. Gracias a su proyecto, Jerusalén pasó a tener hasta hoy día mayoría judía. Los judíos pudimos volver a pisar este lugar recién en el año 1967, luego de que liberamos Jerusalén en la Guerra de los 6 días. Videos sobre aquel día histórico publiqué en cantidades, amigos. Videos sobre quién puede subir o por qué el judaísmo no permite que estemos aquí, también subí al canal en varias oportunidades.
Eso sí, yo al ser un Cohen puedo caminar por esta zona tranquilamente, en toda esta zona de la explanada, sin pisar el lugar donde estaba el Kodesh HaKodashim, o el Santo de los Santos. Amigos, no puedo resistir la tentación y voy a intentar meterme. Voy a esconder la cámara e intentar filmar adentro. Así les muestro la roca y la cúpula de oro por dentro. No pienso hablar. Si me llegan a tirar abajo desde aquí arriba, por lo menos que lo hagan desde el lado del muro de los lamentos. Así de ahí puedo salir vivo. Bueno, vamos, entremos. It's been fixed so many times, but the real building to be inside our hearts. Okay, all of this design is from the days of Abdul Malik ibn Marwan, 705. This is when they start building this Satra Mosque. Okay? En Israel decimos que con la comida llega el apetito. Ahora voy a intentar entrar con el mismo método a la mezquita Al-Aqsa. No les recomiendo hacerlo, en realidad lo voy a intentar para que nadie de ustedes lo intente alguna vez. En el ejército decimos que me voy a tirar encima de los alambres de púa para que el resto de soldados pueda pasar el obstáculo. Veamos si logro entrar y filmar un poquito. Vamos, adelante, yala. Let's go right to the front.
Bueno amigos, eso es todo. Acabo de salir de la mezquita del Aqsa y me tiembla todo el cuerpo. La verdad necesito volver a Israel, a refugiarme un poco al lado de las piedras, ahí abajo del muro de los lamentos. Nos vemos en el próximo video del canal Un Bakari Suelto en Israel. Bakari es mi apellido. Ahora sí que saben, pueden suscribirse al canal tranquilos. Bueno, me despido. Shalom, bye bye.